Mis padres me demandaron justo después de la muerte de mi abuelo, el juez más respetado de todo Nuevo México. Alegaron que había manipulado a un anciano vulnerable para quedarme con sus bienes. No dije una palabra. Solo presenté la única prueba que quedaba, el diario que ellos mismos habían roto en pedazos años atrás. Aquel día, en la corte, el juez me miró por un largo momento y preguntó: «Disculpe, ¿ustedes?» «Hola. Mi nombre es Nathan Miller. Tengo 31 años y actualmente soy fiscal del estado de Nuevo México, viviendo y trabajando en Santa Fe, la ciudad donde nací y crecí. Si me preguntaran por mi historia, no sabría por dónde empezar. Siento que es como un libro viejo, con las primeras páginas amarillentas, llenas de recuerdos que quisiera conservar y a la vez dejar ir, pero quizá, para entender quién soy hoy, deban conocer aquellos primeros años, los días en que fui abandonado, pero también amado más de lo que jamás creí merecer. Santa Fe es una ciudad pequeña, impregnada del encanto del suroeste, caminos de tierra roja, casas de adobe y una luz dorada que lo cubre todo al caer la tarde. Ahí nací, aunque no crecí rodeado del amor de mis padres. Mi padre, Hudson Miller, había sido una estrella del baloncesto. Alto, fuerte, con una sonrisa capaz de conquistar a cualquiera. A los 25 años era un atleta famoso, con contratos, giras y anuncios por todo el país. Mi madre, Lani Miller, era una periodista joven, ambiciosa e inteligente. De cabello rubio dorado, ojos azules intensos y una voz tan firme que podía silenciar una sala entera cuando hablaba de sus reportajes. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Vivían rápido, amaban con pasión y gastaban el dinero como si nunca fuera a acabarse. Pero yo no pertenecía a ese mundo brillante. Fui un accidente, un giro inesperado en una vida que no planearon y que no querían conservar. Según mi abuelo, cuando tenía apenas un año de edad, mis padres llegaron a su casa, una vivienda modesta en las afueras de Santa Fe, con una pequeña bolsa de ropa y una promesa vaga: volveremos pronto por él. Nunca cumplieron esa promesa, me dejaron ahí, como quien olvida algo sin importancia. Y así fue como pasé a formar parte del hogar de mis abuelos, el juez David Miller y Willow, la mujer más bondadosa que he conocido. La casa de mis abuelos estaba al final de un camino silencioso, rodeada de altos pinos y un jardín repleto de flores silvestres. No era grande ni lujosa, pero siempre estaba llena de calor, como si el amor de ellos se filtrara por cada ladrillo y ventana. Mi abuelo, el juez David Miller, era un hombre imponente. Alto, delgado, de cabello plateado y ojos marrones tan profundos que parecían ver a través de ti, buscando siempre la verdad. Era estricto, sí, pero nunca me hizo sentir miedo. Al contrario, me hacía sentir seguro, como si mientras él estuviera ahí, el mundo nunca podría desmoronarse. Mi abuela Willow era el opuesto perfecto, pequeña, de sonrisa dulce y manos siempre ocupadas amasando pan o cuidando las plantas del jardín. Cantaba viejas canciones populares con una voz sencilla, pero llena de ternura. Cada vez que la escuchaba cantar, sentía que me envolvía en un abrazo invisible. Ella me enseñó a preparar pan de maíz, a plantar semillas de girasol y, sobre todo, a cuidar de los demás no solo con acciones, sino con el corazón. Crecí en esa casa, entre noches en las que mi abuelo leía libros de derecho bajo la luz amarilla de una lámpara y mañanas en las que mi abuela me llevaba al jardín para enseñarme a distinguir cada planta. A mi abuelo le encantaba contarme historias de sus casos, relatos de justicia y verdad. No lo hacía para presumir, sino para que entendiera que, aunque el mundo fuera caótico, existían reglas que mantenían el equilibrio. La justicia, Nathan, me dijo una vez, no se trata de ganar, sino de proteger lo que es correcto. Recuerdo las tardes en que me enseñaba a jugar ajedrez en un tablero de madera viejo. Siempre me dejaba empezar primero, pero nunca me dejaba ganar. Debes aprender a luchar limpiamente, Nathan, decía con una sonrisa desafiante. Esas partidas me enseñaron paciencia, estrategia y, sobre todo, que cada movimiento tiene consecuencias. Pero no todo en mi infancia fue luz. Había noches en las que me acostaba mirando el techo, preguntándome dónde estarían mis padres. ¿Qué hacían? ¿Por qué me habían dejado? ¿Por qué no me querían? Esas preguntas eran como pequeñas piedras acumulándose en mi corazón, haciéndome sentir como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lugar. Una noche, cuando tenía 7 años, me atreví a preguntarle a mi abuelo. Estábamos en la sala,
el viento de Santa Fe susurraba entre los pinos. Sostenía una pieza de ajedrez entre mis dedos y, con voz temblorosa, le dije: «Abuelo, ¿por qué mis papás no están conmigo?». Él detuvo su mano sobre un caballo, me miró con una mezcla de tristeza y serenidad, suspiró y dijo: «Natán, en este mundo hay personas que deciden vivir para sí mismas, persiguen la alegría, la libertad o lo que las haga sentir vivas. Pero hay otras que eligen vivir para los demás, por algo más grande que ellas mismas. Tus padres eligieron su propio camino, pero tú estás aquí y nosotros te elegimos a ti». Esas palabras, simples pero profundas, quedaron grabadas en mi mente como una marca, no borraron el dolor, pero me dieron una manera de entenderlo. No fui un niño abandonado, fui un niño elegido, amado y criado por dos personas que dedicaron su vida a lo que era correcto. Los años pasaron y crecí bajo sus enseñanzas. La justicia de mi abuelo, la ternura de mi abuela, aprendí a no quemar el pan de maíz, a saber cuando una planta necesitaba agua y a leer los gruesos libros de derecho que mi abuelo dejaba sobre la mesa. Pero, por encima de todo, entendí que la familia no es solo sangre, es quien decide quedarse contigo, sin importar las circunstancias. No sabía entonces que, años después, mis padres volverían no para buscarme, sino para reclamar lo que creían que les pertenecía. Tampoco sabía que, al convertirme en adulto, enfrentaría dolores más profundos, pérdidas más grandes, y descubriría el verdadero significado de la justicia, no solo en los tribunales, sino en mi propio corazón. 13 años habían pasado desde que mis padres me dejaron en brazos de mis abuelos, en aquella pequeña casa donde el aroma a tierra roja y pino verde impregnaba cada recuerdo. Tenía 14 años. Un adolescente delgado, de cabello castaño desordenado y mirada siempre fija en los libros de derecho de mi abuelo o en los girasoles del jardín de mi abuela. Santa Fe seguía igual, caminos de viento, casas de adobe brillando bajo la luz dorada del atardecer, pero dentro de mí el mundo se volvía más grande y más complejo. Mi abuelo seguía siendo un juez respetado en toda la región. Cada mañana se ponía su saco negro, se ajustaba la corbata con precisión y salía de casa con paso firme, como si cargara el peso de la ley sobre los hombros, pero empecé a notar arrugas más profundas en su frente, y su mirada, a veces, se perdía en pensamientos lejanos. Mi abuela seguía siendo tan dulce como siempre, pero se veía cansada. En las mañanas, cuando salía al jardín, debía detenerse a recuperar el aliento, una mano en el pecho, la sonrisa débil intentando ocultar el esfuerzo. No pregunté nada, pero en el fondo sabía que el tiempo le estaba robando algo valioso. Yo era buen estudiante, no por talento, sino porque no quería decepcionarlos. Cada buena nota, cada elogio de un profesor, lo llevaba a casa como si fueran regalos, solo para ver la alegría en sus rostros. Mi abuelo aún jugaba ajedrez conmigo, aunque ya empezaba a ganar algunas partidas. «Estás aprendiendo a ver más lejos, Natán», decía con orgullo. Mi abuela me enseñaba a hacer el pan perfecto, aunque a veces olvidaba ponerle sal. «La paciencia, Natán», me decía, revolviéndome el cabello. «Todo lo bueno toma tiempo». Pero todo cambió cuando mis padres, Hudson y Lani, volvieron a aparecer. La primera vez que llegaron, yo estaba haciendo tareas de matemáticas en la mesa de la cocina mientras mi abuela horneaba. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta. «Papá, abre». «Soy yo», dijo una voz masculina. Mi abuela murmuró, con un hilo de voz: «Es Hudson». Mi corazón se aceleró, no de alegría, sino de inquietud, como si estuviera a punto de enfrentar algo fuera de mi control. Corrí a abrir la puerta. Mis padres se sorprendieron al verme, aunque rápidamente fingieron normalidad. Mi padre seguía alto, aunque su cabello negro mostraba ya mechones grises y su sonrisa había perdido brillo. Mi madre seguía hermosa, pero sus ojos azules eran fríos, gastados por la vida. Me abrazaron, pero fue un abrazo corto y torpe, más una formalidad que un gesto de amor. «Has crecido mucho, Natán», dijo mi madre, aunque su mirada pasó por encima de mí, sin detenerse realmente. No se quedaron mucho tiempo. Mi padre comenzó a hablar de sus problemas: una inversión fallida, un contrato cancelado, una deuda urgente. Mi madre lo acompañó, con una voz dulce pero cortante, pidiendo a mi abuelo un pequeño préstamo para salir del apuro. Mi abuelo escuchó en silencio, el rostro imperturbable, pero vi cómo su mano se aferraba con fuerza al borde de la mesa. Mi abuela, detrás del mostrador, servía el té con manos temblorosas. Aceptaron ayudarlos, no por voluntad, sino para evitar que yo presenciara una discusión. Después de eso, comenzaron a visitarnos con más frecuencia, siempre con la misma historia:
Promesas vacías, sonrisas fingidas y nuevas peticiones de dinero. Comprendí una verdad dolorosa. Solo venían cuando necesitaban algo. «Nathan, ¿cómo estás? ¿Te falta algo?», preguntaba mi padre, pero segundos después bajaba la voz para decir: «Papá, solo será esta vez más». Mi madre intentaba distraerme hablándome de su vida glamorosa, como si eso pudiera borrar los años en que me habían dejado atrás, pero yo no olvidaba, no podía. Una noche de otoño, el viento golpeaba las ventanas con fuerza cuando escuché una discusión en la sala. Me levanté y caminé en silencio por el pasillo. A través de la puerta entreabierta los vi. Mi padre gritaba: «Siempre crees tener la razón, ¿no? ¿Crees que no soy digno de esta familia?». Mi abuelo, sentado en su sillón, respondió con calma: «Hudson, nunca dije que no fueras digno. Pero elegiste tu propio camino, uno que no comprendo. Dejaste a Nathan y ahora vienes, no a disculparte, sino a exigir más». «¿Exigir?», gritó mi padre. «Tienes dinero, una casa, todo. Solo pido una pequeña parte, pero prefieres aferrarte a eso antes que ayudar a tu propio hijo». Yo escuchaba, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Nunca había visto a mi abuelo así, con los hombros temblando, no por miedo, sino por dolor. «Hudson», susurró, «te di todo lo que tuve. Pero nunca me necesitaste a mí, ni a Nathan. Solo necesitas dinero». El silencio que siguió fue insoportable. Luego escuché los pasos pesados de mi padre y el portazo final. Lloré en silencio detrás de la puerta. Por primera vez comprendí que mi abuelo, aquel hombre tan fuerte, también podía sentirse impotente. A la mañana siguiente lo vi sentado en la vieja silla del porche, mirando el jardín donde los girasoles se marchitaban con el viento frío. Sus ojos estaban vacíos, como si buscara una respuesta que sabía que no encontraría. Lo observé tras el vidrio y sentí la soledad de un hombre justo, un hombre que había defendido la verdad toda su vida, pero que no podía proteger su propio corazón. Los años siguieron su curso y yo cumplí 18, alto, más seguro, con el cabello ordenado y una meta clara: convertirme en abogado, como mi abuelo. Santa Fe seguía siendo mi hogar, con sus caminos de tierra roja y atardeceres vibrantes. Destacaba en la escuela, estaba por graduarme y planeaba estudiar Derecho. Mi abuelo, aunque no lo decía con palabras, se sentía orgulloso de mí, lo demostraba con gestos pequeños, un leve asentimiento, una mano sobre mi hombro tras una partida de ajedrez o los libros de leyes que dejaba en mi escritorio. Mi abuela, Willow, seguía siendo la luz de nuestro hogar, pero esa luz se estaba apagando poco a poco. Tosía con más frecuencia y sus manos, antes ágiles y diestras para amasar la masa, ahora temblaban incluso al sostener una taza de té. Cada mañana intentaba cuidar el jardín, pero muchas veces la veía descansar en la silla de madera, jadeando por aire, con una sonrisa débil que parecía querer tranquilizarme. «No te preocupes, Nathan», decía, moviendo la mano, «solo necesito un poco de descanso». Mi abuelo también estaba preocupado. Se notaba en la forma en que la miraba, en cómo le tomaba la mano un segundo más al ayudarla a levantarse. Pero ambos intentaban mantener un mundo pacífico para mí, como si quisieran protegerme de la tormenta que se avecinaba. Esa tormenta llegó una noche de invierno, cuando el viento de Santa Fe rugía tan fuerte que las ventanas vibraban. Yo estaba en mi habitación estudiando para los exámenes finales cuando escuché un golpe firme y decidido en la puerta. Era mi padre, Hudson, de nuevo. Su voz resonaba desde la sala, fuerte y confiada, sin ningún indicio de remordimiento. No quería escucharlo. No quería ver a mi abuelo arrastrado a otro ciclo de promesas vacías. Pero entonces la voz de mi abuelo cortó el aire, baja y firme. «Hudson, no puedo seguir haciendo esto. Tienes que cuidarte a ti mismo». Me quedé quieto detrás de la puerta. Mi padre estaba en medio de la sala, todavía alto, pero más delgado que antes. Su rostro mostraba las marcas de un hombre que había vivido demasiado rápido y de manera imprudente. Mi abuelo permanecía sentado en su sillón, las manos apretadas, sus ojos no llenos de ira, sino de dolor. Mi abuela estaba cerca, con la mano en el pecho, intentando intervenir. «Hudson, por favor, no más discusiones. Somos familia». «¿Familia?», se burló mi padre, su voz cortante como un cuchillo. «Tú amas más la ley que a tu propia familia, ¿verdad?
Prefieres sentarte en tu banca de juez juzgando al mundo antes que ver lo que tu propio hijo necesita. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mi abuelo se levantó de repente, con la voz temblorosa. Hudson, ¿te atreves a decir que no te amo? Te di todo, pero elegiste tu propio camino. Una vida sin espacio para Nathan, sin espacio para nosotros. Mi abuela dio un paso adelante, intentando calmarlos, su voz débil. Basta, ¿los dos? Hudson, tú. Pero antes de que pudiera terminar, su rostro se tornó pálido. Se llevó la mano al pecho y su pequeño cuerpo se desplomó. Corrí de mi escondite gritando. «Abuela, ¿qué pasa?» Mi abuelo corrió a su lado, atrapándola, su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Willow, mi amor, quédate conmigo», susurró, con la voz quebrada por el miedo. «Por favor, Dios, no te la lleves». Nunca lo había visto así. El hombre que parecía tan fuerte como una montaña ahora era solo un anciano tembloroso, impotente ante su dolor. Llegó la ambulancia, sus luces rojas parpadeando en la noche silenciosa. Las sirenas cortaban el aire, mezclándose con el viento y el golpe de mi corazón. Los paramédicos entraron rápidamente, colocando a mi abuela en la camilla. Mi abuelo no la soltaba, sus labios temblorosos pronunciando su nombre en desesperación. Me quedé paralizado, luego corrí tras ellos. La subieron a la ambulancia y, mientras las puertas se cerraban, la luz roja iluminó el rostro pálido de mi abuelo. Tomé su mano. Estaba fría y temblorosa, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. En el hospital, nos sentamos en sillas de metal frías. El tiempo se arrastraba, pesado e interminable. Mi abuelo permanecía en silencio, su mirada fija en un punto distante, como si su alma flotara a un lugar al que yo no podía alcanzar. Horas más tarde, un médico salió, quitándose la máscara, con el rostro sombrío. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos», dijo lentamente. «Sufrió un infarto. No pudimos salvarla». Miré a mi abuelo. No lloró, solo asintió débilmente, sus ojos vacíos, como si la mitad de su alma se hubiera ido para siempre. 3 días después, el funeral de mi abuela se celebró en una pequeña iglesia de Santa Fe. El aire estaba cargado de lágrimas y susurros de condolencias. Llegaron personas de todo el pueblo, trayendo flores y recordando su bondad. Pero Hudson y Lani, mis padres, no aparecieron. Aún conservaba un hilo de esperanza de que llegarían, de que la muerte de mi abuela los despertaría. Llamé nuevamente, mi voz casi suplicante. «Mañana es el funeral de la abuela. Por favor, vengan por ella». Su correo de voz permaneció silencioso. Un viejo amigo de mi abuelo, Henry, un abogado retirado, se colocó a mi lado en el funeral, colocando una mano sobre mi hombro y susurrando. «No te merecen, Nathan, y ciertamente no merecían a Willow». Sus palabras me sofocaron, pero no podía contradecirlo. Su ausencia fue un golpe final, cortando el último lazo que nos unía. Me quedé junto al ataúd de mi abuela, observando su rostro sereno como si solo estuviera dormida. Mi abuelo estaba a mi lado, en silencio, con los ojos enrojecidos. Por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro y sentí como si mi corazón se rompiera en pedazos. No dijo nada, solo puso una mano sobre mi hombro, intentando ser fuerte por mí, como siempre lo había sido. Pero la ausencia de mis padres en ese momento hizo que el dolor fuera aún más amargo. No solo me habían abandonado de niño, habían abandonado a mi abuela, la mujer que una vez les abrió los brazos y que ellos nunca valoraron. Esa noche, mientras las velas en la iglesia se apagaban, me senté solo en mi habitación, mirando el jardín ahora vacío. Pensé en mi abuela, en su sonrisa, en cómo me tomaba la mano cuando tenía miedo. Y pensé en mis padres, en su frialdad, en cómo se alejaron sin mirar atrás, incluso mientras ella nos dejaba para siempre. En mi corazón se formó un voto silencioso. Me convertiría en un defensor de la justicia, no solo para castigar a los culpables, sino para asegurarme de que nadie más tuviera que soportar la impotencia que mi abuelo y yo sentimos, heridos por la indiferencia de otros.
A la mañana siguiente del funeral encontré a mi abuelo en la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío. No dijo nada, solo miraba por la ventana, donde la luz del sol de Santa Fe bañaba los pinos. El juez David Miller, quien una vez comandó respeto en toda la región, ahora parecía más pequeño, como si la muerte de mi abuela hubiera drenado parte de su vitalidad. Semanas después, me llamó a la sala de estar, donde sus libros de leyes aún estaban ordenados en los estantes. Se sentó, con voz baja pero clara. «Nathan, he decidido retirarme. Un hombre que no pudo proteger a quien amaba ya no tiene derecho a sentarse en el estrado». Sus palabras me dejaron helado. Quise protestar, decirle que seguía siendo el hombre más fuerte que conocía, pero sus ojos, tristes pero decididos, me silenciaron. Había pasado más de 30 años como juez, midiendo la justicia con integridad inquebrantable. Pero ahora elegía apartarse, no por debilidad, sino porque sentía que había fallado en lo que más importaba, mantener a mi abuela con nosotros. A partir de entonces, vivió más tranquilamente. Pasaba los días leyendo las novelas que mi abuela amaba o cuidando las flores que ella había plantado en el jardín. Pero notaba que, a pesar de sus esfuerzos, sus ojos siempre llevaban una tristeza profunda, como si buscara su sombra en cada pétalo. Yo no sabía cómo aliviar su dolor, así que hice lo único que podía. Permanecí a su lado. Lavé platos, corté el césped y escuché sus historias de juicios antiguos, aunque las hubiera escuchado cientos de veces. Me convertí en su apoyo emocional, tal como él y mi abuela habían sido el mío. En mi corazón, una promesa silenciosa se fortalecía. Continuaría el camino de justicia que él había recorrido, no solo para defender lo correcto, sino para proteger a quienes, como mi abuela, eran vulnerables a la indiferencia del mundo. Después de graduarme de la secundaria, fui aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México con una beca completa. El día que recibí la carta de aceptación, corrí a casa y se la entregué a mi abuelo. La leyó, me puso una mano en el hombro y dijo simplemente: «Me hace sentir orgulloso, Nathan». Pero vi el brillo de las lágrimas en sus ojos y supe que no solo estaba orgulloso de mí, esperaba que yo lograra lo que él sentía que no había logrado. Los primeros años de la universidad fueron un desafío agotador. Quise ser independiente, rechazando varias veces la oferta de mi abuelo de ayudarme con la matrícula. «Nathan, tengo ahorros», me decía. «Quiero hacerlo por mí mismo, abuelo», respondía. «Necesito demostrarme que puedo lograrlo». Así que trabajé mientras estudiaba, atendiendo mesas en un pequeño diner, acomodando libros en la biblioteca de la universidad. Algunas noches dormía solo 3 horas, con los ojos ardiendo por leer bajo la luz tenue. Algunos días sentí que casi no podía más. Pero cada vez que pensaba en mi abuelo, en mi abuela, me decía: «No puedo rendirme». Mi abuelo me escribía cartas a mano, sobre papel amarillo pálido, con su letra tan ordenada como su carácter. Escribía sobre casos antiguos, sobre momentos donde estuvo entre lo correcto y lo incorrecto, y sobre el verdadero significado de practicar la ley, no para ganar, sino para proteger. «Nathan», escribía en una carta, «la justicia no es un destino, es un camino. Y a veces te romperá el corazón. Pero recuerda, no caminas solo». Esas cartas eran una llama que me calentaba en los días más fríos, recordándome que estaba recorriendo el camino que él había trazado. 7 años de derecho fueron 7 años de forjar resiliencia. Aprendí a levantarme tras cada fracaso, a mantener la calma bajo presión y a creer en mí, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Crecí a través del dolor, el de perder a mi abuela, el de ver a mi abuelo consumirse y el de las preguntas sin respuesta sobre mis padres. Pero ese mismo dolor me convirtió en alguien firme, no solo de mente, sino de corazón. El día que recibí mi título de abogado, el sol de Santa Fe brillaba más que nunca. Subí al escenario con toga y birrete, mi corazón latiendo con fuerza al escuchar mi nombre. Miré al público donde mi abuelo estaba sentado, todavía alto y delgado, su cabello plateado brillando bajo la luz. Vestía su viejo traje negro, pero su rostro se iluminó con una sonrisa, la primera desde la muerte de mi abuela. Al bajar del escenario, me abrazó con fuerza y susurró:
Tu abuela estaría tan orgullosa, Nathan. Sus ojos brillaban y supe que en ese momento no solo veía en mí a su nieto, sino a un pedazo de ella, un pedazo de sí mismo. Después de ese día, regresé a Santa Fe, armado con mi título de abogado y un ardiente deseo de vivir conforme a las lecciones que mis abuelos me habían inculcado. Fui contratado como fiscal adjunto en la oficina del fiscal de distrito. Un trabajo lleno de presión, pero cargado de propósito. Cada día entraba a la oficina enfrentando pilas de expedientes que iban desde pequeños robos hasta fraudes financieros complejos. Aprendí a pararme en la sala de tribunal, enfrentar miradas escépticas y defender la justicia con la integridad que mi abuelo había grabado en mi alma. Aunque retirado, mi abuelo seguía siendo mi luz guía. Ya no se sentaba en el estrado, pero su sabiduría y compasión eran una fuente infinita de inspiración. Cada tarde, después de largas horas de trabajo, regresaba a la vieja casa en las afueras de Santa Fe, donde él aún vivía, cuidando un jardín reducido a unas pocas flores solitarias. Nos sentábamos en la sala junto al viejo tablero de ajedrez de mi abuela, con sus piezas astilladas aún portando la calidez de tiempos pasados. Llevaba expedientes, los leía en voz alta y discutíamos no solo sobre la ley, sino sobre ética, justicia y las difusas fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. Ser fiscal no se trata de ganar, Nathan, decía una tarde, mientras la luz dorada de la lámpara proyectaba sombras sobre su rostro arrugado. Se trata de proteger lo que es correcto, incluso cuando te rompe el corazón. A veces enfrentarás decisiones difíciles, pero nunca dejes que tu corazón pierda la fe. Asentí, guardando cada palabra en mi memoria como si fueran gemas preciosas que me dejaba. Mis colegas comenzaron a respetarme, no por ser más hábil, sino por la calma e integridad que llevaba a mi trabajo. Nunca me apresuré a condenar, nunca dejé que las emociones superaran a la razón, aunque algunos casos me quitaran el sueño. Una vez llevé un caso de robo donde el adolescente no tenía más edad que yo cuando todo comenzó. Estaba en la sala, con los ojos llenos de pánico, y vi un fragmento de mí mismo. Un niño perdido entre preguntas sin respuesta. Regresé a casa y se lo conté a mi abuelo, quien me miró con ojos llenos de ternura. No solo necesita justicia, Nathan. Necesita una oportunidad. Dale lo que tus padres nunca te dieron. Seguí su consejo, recomendando una sentencia más ligera con rehabilitación obligatoria. Cuando el chico luego me envió una carta de agradecimiento, supe que había hecho lo correcto. Los momentos con mi abuelo fueron los capítulos más hermosos de mi vida. No éramos solo abuelo y nieto. Éramos amigos, un juez que había recorrido el camino de la justicia y un fiscal que apenas comenzaba. Cada vez que me costaban los primeros casos, acudía a él. Nos sentábamos hasta tarde, con té frío y el viejo tablero de ajedrez, hablando de cosas grandes y pequeñas. Contaba historias de su juventud, cómo mi abuela le hizo creer en el amor y cómo aprendió que la justicia no era solo sobre leyes, sino sobre los corazones de quienes la defienden. Pero el tiempo no espera a nadie. Mi abuelo se debilitaba. Sus toses se volvían más frecuentes y a veces olvidaba el nombre de un libro o de una historia que ya había contado. Me preocupaba, pero él solo sonreía. No tengas miedo, Nathan. Soy viejo, pero mi corazón sigue aquí contigo. Intentaba pasar más tiempo con él, llevándole historias del tribunal, aunque a veces solo quería que descansara. Pero siempre insistía. Cuéntame, Nathan. La justicia es lo que me mantiene vivo. Los habitantes del pueblo, desde vendedores del mercado hasta agricultores a quienes mi abuelo había ayudado, también asistieron, ofreciendo flores y condolencias sinceras. Yo estaba allí, vestido de negro, escuchando mientras hablaban de él, como siempre escuchaba, incluso a aquellos a quienes sentenciaba, y como hacía que las personas comprendieran que la justicia no era solo ley, sino una llama de verdad. Sin embargo, en mi corazón, solo podía ver la imagen de mi abuelo sentado junto a la ventana, con su diario abierto y la mirada triste cuando hablaba de mi padre. Entonces aparecieron Hudson y Lani, mis padres. Entraron en la iglesia impecablemente vestidos, como si asistieran a un evento social. Mi padre llevaba un traje caro, con el cabello peinado hacia atrás, pero su rostro estaba frío,
sin rastro de dolor. Mi madre, con un largo vestido negro y guantes de seda, me miró como si fuera un simple conocido. No habían venido a despedirse de mi abuelo. Lo sabía. Habían venido a inspeccionar lo que podrían ganar con su herencia. Me mantuve en silencio, apretando los puños y concentrándome en organizar el funeral. Pero cada vez que los veía, sentía el abismo insalvable que nos separaba. Ellos no eran mi familia. Mi familia eran mis abuelos, la pequeña casa con su jardín de girasoles, las tardes junto al tablero de ajedrez y las cartas escritas a mano. 2 semanas después, me senté en la oficina de Arthur Briggs, un amigo de toda la vida de mi abuelo. Su despacho, en el centro de Santa Fe, tenía paredes de madera oscura y un ligero aroma a libros antiguos. El señor Briggs, un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, abrió el testamento de mi abuelo con voz firme y clara. Mis padres estaban frente a mí, con ojos afilados, anticipando un premio. Me senté en silencio, manos sobre el regazo, tratando de no dejar que mis emociones me dominaran. El señor Briggs comenzó a leer. Todos mis bienes, incluyendo la casa, terrenos, acciones y ahorros que suman aproximadamente $4 millones, quedan en herencia a mi nieto, Nathan Miller. Hizo una pausa, me miró y continuó. David dejó una nota. Confío en que solo este nieto comprende el valor de la integridad. El aire se volvió sofocante. Escuché la respiración aguda de mi madre y a mi padre murmurando algo. Luego continuó. A mi hijo, Hudson Miller, le dejo mi diario, donde registré mis pensamientos y esperanzas. Hudson se levantó de un salto, su rostro enrojecido de ira. ¿Un diario?, gritó. Me dejó un cuaderno viejo. El señor Briggs intentó mantener la calma, pero yo vi cómo sus manos se cerraban con fuerza. Mi padre se abalanzó sobre el escritorio, tomó el diario y lo lanzó al suelo como si no valiera nada. Voy a demandar. No permitiré que este chico se quede con todo, rugió, y luego agarró el brazo de mi madre y salió de la oficina, dejando un pesado silencio tras de sí. Me agaché en silencio y recogí el diario. Su cubierta de cuero gastada me resultaba familiar, transmitiendo la calidez de mi abuelo en cada página. Lo llevé de vuelta a la vieja casa, donde todavía resonaban las risas de mi abuela y la voz firme de mi abuelo. Esa noche me senté solo en la sala bajo la luz tenue de una lámpara. Abrí el diario y leí cada línea que había escrito, sus pensamientos sobre la ley, los casos que juzgó y sobre mi padre. Escribió sobre su decepción al ver a Hudson convertirse en un hombre guiado por el egoísmo, pero también sobre el amor silencioso que aún sentía por él, aunque supiera que tal vez nunca lo comprendería. En cada línea veía a un padre que había intentado, esperado y fracasado en enseñar a su hijo lo correcto. Pero también veía a un abuelo que había tenido éxito conmigo, que me enseñó no solo sobre justicia, sino sobre los corazones de quienes creen en ella. Cerré el diario, las lágrimas cayendo en silencio. Comprendí que no escribía solo sobre la ley, sino sobre el corazón de un padre que no pudo enseñar a su hijo lo correcto. Coloqué el diario en la estantería junto a los viejos libros de derecho, prometiendo que sus enseñanzas no se olvidarían. Pero nunca imaginé que semanas después ese diario se convertiría en el centro de una tormenta que mis padres desatarían. Hudson, mi padre, no pudo aceptar el testamento. Tras salir furioso de la oficina de Arthur Briggs, su amargura creció. Supe por conocidos que recorría Santa Fe diciendo a quien quisiera escuchar que yo había manipulado a mi abuelo, que yo, un fiscal novato, había aprovechado su estado para apropiarme de su herencia. Mi madre, Lani, lo animaba desde atrás con su voz dulce pero fría. Contrataron a un abogado privado, un hombre elegante con ojos afilados como cuchillos. Pronto, la demanda fue presentada en la Corte Civil de Nuevo México. La acusación me cortó como una hoja. Nathan Miller influenció indebidamente y explotó el estado debilitado del difunto David Miller para alterar el testamento y reclamar injustamente la herencia. La noticia se propagó como el viento de Santa Fe. Los periódicos locales titulaban: «Joven fiscal demandado por sus propios padres por disputa de herencia». Esas palabras me apretaban el pecho.
Nunca imaginé ser el centro de una demanda, y menos de mis propios padres. La fiscalía donde trabajaba tuvo que suspenderme temporalmente para garantizar imparcialidad. Mis colegas me miraban con mezcla de lástima y curiosidad, pero no los culpé. Silenciosamente, despejé mi escritorio, llevé mis expedientes a casa y me preparé para una batalla que no quería luchar. El juez Marcus Nolan fue asignado al caso. Cuando entré al tribunal el primer día, lo vi, un hombre de unos 50 años, con cabello salpicado de canas y ojos agudos, pero no fríos. Mi corazón dio un salto al reconocerlo. Más de 20 años atrás, cuando era niño, mi abuelo me llevó a un tribunal donde Nolan, entonces un joven secretario, trabajaba. Lo recordaba agachándose, sonriéndome y diciendo: «Niño, si quieres dedicarte a la ley, recuerda que la justicia nunca es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella». Ahora estaba en el estrado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de reconocimiento, como si él también recordara a aquel niño. Pero ambos permanecimos en silencio, respetando la imparcialidad del juicio. El juicio comenzó con una atmósfera tensa. Mis padres, respaldados por su abogado, lanzaban acusaciones duras. Me llamaban oportunista, afirmando que había explotado el cariño de mi abuelo, manipulando a un hombre anciano y frágil para apropiarme de su herencia. Cada palabra dolía, pero me mantuve sereno, emulando cómo mi abuelo enfrentaba las acusaciones en la corte. Presenté pruebas, cartas que mi abuelo me había escrito, documentos que demostraban su claridad mental al redactar el testamento, y di un testimonio conciso y claro. No quería que el juicio se convirtiera en una batalla emocional, quería que fuera justo, como me enseñó mi abuelo. El diario de mi abuelo se convirtió en la evidencia clave. Arthur Briggs, con su voz cálida y firme, confirmó ante el tribunal que David había escrito repetidamente sobre su confianza y decepción hacia su hijo. Briggs leyó un pasaje. «Hudson es mi hijo, pero eligió un camino que no puedo seguir. Confío en Nathan, no por riqueza, sino porque entiende que la justicia es el corazón de quienes creen en ella». Esas palabras silenciaron la sala. Miré a mi padre, inclinó la cabeza, las manos apretadas, pero no dijo nada. El juez Nolan suspendió la sesión para revisar la evidencia. Al salir del tribunal, lo vi quedarse un momento, mirando la foto de mi abuelo en la pared, con su toga judicial y una sonrisa firme pero cálida. Sus ojos mostraban emoción mezclada con la tristeza de viejos recuerdos. Salí del juzgado con el corazón pesado, pero seguro de que, pase lo que pase, había hecho lo que mi abuelo habría esperado. Los días hasta el veredicto se arrastraron, como si el tiempo quisiera poner a prueba mi paciencia. Santa Fe seguía vibrante con sus caminos de tierra roja y su sol radiante, pero para mí todo parecía envuelto en un velo de polvo. Regresé a la vieja casa de mis abuelos, sentado en la sala donde el tablero de ajedrez de mi abuela aún descansaba y el libro de derecho de mi abuelo seguía alineado. Abrí su diario y releí las líneas que había escrito sobre mi padre, sobre amor, decepción y esperanza que nunca murió. Cada palabra me recordaba que no luchaba solo por una herencia, sino por los valores que él me transmitió. El día que se reanudó el juicio, la sala estaba llena. Medios locales cubrían afuera, las cámaras destellaban y el murmullo del público formaba un trasfondo implacable. Más residentes de Santa Fe acudieron de lo esperado, algunos por curiosidad, otros por respeto a mi abuelo y otros para presenciar cómo se hacía justicia. Me senté en la mesa del demandado, apretando el borde con fuerza, tratando de mantener la respiración estable. Mis padres estaban frente a mí, Hudson con el rostro tenso, Lani con la mirada fría, aunque traicionada por un destello de ansiedad. Seguían impecablemente vestidos, pero su elegancia ahora parecía fuera de lugar, como una máscara que ya no encajaba. El juez Marcus Nolan entró, su toga negra rozando ligeramente el suelo al tomar asiento. La sala se silenció, salvo por el crujido de papeles y una tos leve. Nolan recorrió la sala con la mirada, fijándose en mí un instante, y comenzó a leer el veredicto. Tras revisar exhaustivamente las pruebas y testimonios, la Corte desestima en su totalidad las reclamaciones del demandante. El testamento de David Miller es legal, y la herencia pertenece a Nathan Miller.
Hizo una pausa, miró directamente a mis padres y continuó lentamente. La justicia no se inclina por la sangre, sino por la verdad. Un murmullo recorrió la sala, pero apenas lo escuché. Una ola fría me recorrió, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Mi padre inclinó la cabeza, con las manos apretadas. Mi madre se giró, labios apretados entre decepción y vergüenza. No sentí triunfo, solo una tristeza creciente. No era lo que yo quería, un juicio que me separara de quienes me dieron la vida. Pero sabía que era lo que mi abuelo habría querido. La verdad debía protegerse, sin importar el costo. Mientras la sala se vaciaba, sostuve el diario que había restaurado cuidadosamente, con las páginas reparadas y la cubierta de cuero limpia. Me acerqué a mi padre, quien permanecía inmóvil. «Papá», dije, con voz suave pero firme. «Deberías leer este diario de nuevo, no para disculparte, sino para entender por qué el abuelo nunca dejó de amarte». Extendí el diario. Mi corazón latía con fuerza, inseguro de su reacción. Hudson me miró y, por primera vez, sus ojos no mostraban ira ni arrogancia. Permaneció en silencio un largo momento, luego extendió la mano, con los dedos ligeramente temblorosos, y tomó el diario. No dijo nada, solo asintió, un gesto pequeño como señal de rendición, no hacia mí, sino hacia las verdades que tanto tiempo había negado. Mi madre se mantuvo detrás, mirando hacia otro lado, sin intervenir. Salieron, sus figuras desapareciendo tras las puertas del tribunal, dejándome con una extraña sensación de vacío. Salí del juzgado y la cálida luz del sol de Santa Fe me envolvió. Una brisa suave volteó los expedientes en mi mano, símbolo de la justicia restaurada en su lugar correcto. Respiré hondo, sintiendo la calidez del sol y una tranquila paz asentándose en mi corazón. Supe que en algún lugar mi abuelo sonreía, y también mi abuela. Me habían enseñado que la justicia no es solo un veredicto. Es cómo vivimos. Cómo elegimos defender lo correcto, incluso cuando nos duele el corazón. La demanda no solo dejó cicatrices en mi corazón. Movió a toda Santa Fe. Los periódicos locales, desde el Santa Fe New Mexican hasta pequeños medios, publicaron titulares sobre el joven fiscal demandado por sus propios padres por una herencia. Estaba acostumbrado al escrutinio, pero lo que me sorprendió fue cómo la comunidad volvió su mirada crítica hacia Hudson y Lani, mis padres, con desdén y desprecio. En el mercado de fin de semana, donde compraba verduras, los susurros ya no me señalaban a mí, sino a ellos. Rosa, la vendedora de flores, que alguna vez tomó mi mano y me dijo: «Eres como tu abuelo, Natán. Tus padres son una vergüenza». Ahora me miraba con complicidad mientras lanzaba comentarios cargados de indignación sobre ellos. Escuché a otros comerciantes hablar, con voces llenas de incredulidad. Hudson Miller, estrella de baloncesto, demandando a su propio hijo por dinero. ¡Increíble! Algunos incluso se negaron a atender a mi madre cuando apareció, y sus fríos gestos dejaron claro que ya no era bienvenida en Santa Fe. No sentí placer al escuchar esas palabras, pero no podía negar que las acciones de mis padres los habían alejado de una comunidad que alguna vez los admiró. En cafeterías y panaderías donde se reunían los locales, la demanda se convirtió en un tema recurrente. Una vez, mientras hacía fila por pan, escuché a un grupo de ancianos comentar sobre Hudson. Alguna vez fue orgullo de la ciudad, pero ahora demandando a su hijo por unos cuantos dólares. David Miller estaría devastado. Lani tampoco escapó a la crítica. Un artículo local la describía como la madre que abandonó a su hijo por fama, y ahora regresaba para reclamar una herencia. Las palabras cortaban como cuchillos y sabía que no eran simples rumores, reflejaban un pueblo que había perdido la fe en quienes alguna vez vio como íconos. Incluso en la comunidad legal, donde mi abuelo era una figura de peso, mis padres se enfrentaron a una profunda decepción. Una tarde, cuando visité la oficina de Arthur Briggs para agradecerle su apoyo durante la demanda, suspiró y dijo: «Natán, todo el pueblo sabe lo que hicieron Hudson y Lani. No solo te traicionaron a ti, traicionaron el legado de David». Me contó que los antiguos colegas de mi abuelo, desde jueces hasta secretarios de tribunal, expresaron su indignación.
Un juez retirado incluso dijo en un encuentro: Hudson Miller no merece llevar el nombre de su padre. Estas reacciones me dejaron conflictuado. Por un lado, sabía que mis padres habían traído estas consecuencias sobre sí mismos. Por otro, no podía evitar sentir una tristeza silenciosa. Ellos me dieron la vida, y a pesar del dolor que causaron, no quería verlos rechazados por un pueblo entero. Intenté concentrarme en el trabajo para ahogar los rumores, sumergiéndome en expedientes, en las historias cotidianas de Santa Fe, donde cada página reflejaba vidas humanas y destinos. Atendí a casos pequeños, pero cada uno tenía su peso, como las lecciones que me enseñó mi abuelo. La justicia no solo consiste en veredictos, sino en restaurar la esperanza de los perdidos. Uno de mis primeros casos tras la demanda involucró a Elena, una joven de 20 años acusada de vandalismo por romper la puerta de vidrio de una boutique de lujo en el centro. Al conocerla en la sala de interrogatorios, no vi a una delincuente, sino a una chica con los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y la voz temblorosa, contando cómo el dueño de la tienda la había acosado. «Solo quería que se detuviera», susurró, aferrándose al borde de la mesa. Revisé su expediente, analicé las pruebas y comprendí que sus acciones no nacían de la ira sin sentido, sino de la desesperación. En el tribunal, presenté la verdad, resaltando sus circunstancias, y recomendé terapia en lugar de castigo. Cuando el juez estuvo de acuerdo, Elena me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Gracias por creer en mí». En ese momento sentí a mi abuelo asintiendo en algún lugar, como recordándome que la justicia a veces significa escuchar y comprender. Luego vinieron casos más complejos, como el de María, madre soltera acusada de fraude de asistencia social. Su expediente mostraba que había usado el dinero para comprar medicinas para su hijo enfermo. En la corte, su abogado defendió que era un acto de desesperación, no de avaricia. Mientras presentaba las pruebas, escuché la voz de mi abuelo en mi mente: «Natán, la justicia no es solo la ley. Es el corazón. Recomiendo una sentencia reducida, con pago gradual». Cuando el juez aprobó, la mirada agradecida de María quedó grabada en mí. Otro caso que me quitó el sueño fue Jorge, un vendedor ambulante de casi 70 años acusado de agredir a un cliente. Su rostro curtido y sus manos callosas contaban historias de años de trabajo. Descubrí que el cliente lo había insultado y empujado, provocando que Jorge se defendiera. Presenté la verdad y argumenté que la justicia debía considerar el contexto. Cuando Jorge fue liberado, me tomó la mano con voz temblorosa: «Gracias por escucharme». Sonreí, y dentro de mí sentí de nuevo a mi abuelo asintiendo. Estos casos, aunque pequeños, eran la manera de continuar el camino de mi abuelo. Cada expediente era una historia, cada fallo una oportunidad de defender lo justo. Mis colegas comenzaron a llamarme el heredero de David Miller, no solo por la herencia, sino por la manera tranquila e íntegra en que trabajaba, siempre priorizando la verdad. Pero dentro de mí había un vacío. Trabajaba para olvidar el dolor de la demanda. Pero cada vez que abría el diario de mi abuelo, veía a Hudson, el padre que lo había arrojado, y a Lani, la madre que nunca me miró con ojos de madre. Una noche, mientras las luces de Santa Fe se atenuaban, estaba en mi apartamento, el escritorio lleno de papeles. Un expediente abierto frente a mí, mis ojos cansados, la mente flotando entre recuerdos de mis abuelos. El teléfono sonó de repente, con un número desconocido. Dudé, pensando que era una llamada equivocada, pero contesté. «Hola», dije, con voz fatigada. «Hijo». La voz al otro lado era baja, ronca y dolorosamente familiar. «Soy Hudson, tu padre». Me incorporé, el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. Continuó, su voz temblando, despojada de la arrogancia o ira que había conocido. Leí el diario otra vez. Esta vez lo leí todo. Hay cosas que nunca entendí hasta que fue demasiado tarde. Me quedé en silencio, aferrando el teléfono. Escuché su respiración, como si luchara por contener la emoción. En cada página, decía, con la voz quebrada, me vi reflejado, un hijo perdido, un padre fallido. Vi lo que escribió sobre mí, su amor, sus decepciones. No quería creerlo,
Pero tenía razón. Nunca fui digno de él. Sus palabras me golpearon como un viento frío. Quise responder, decir algo, pero la garganta se me cerró. Hudson continuó. No pido perdón, Nathan. Sé que no lo merezco, pero espero tener la oportunidad de empezar de nuevo, aunque sea desde lo más pequeño. Quiero llamarte hijo otra vez, si me lo permites. El aire en la habitación se volvió más denso. Miré por la ventana, donde la luz tenue de las farolas iluminaba los pinos. Pensé en mi abuelo, en sus palabras del diario, en cómo nunca dejó de amar a mi padre a pesar del dolor. Respiré hondo y respondí, con voz suave pero firme. No sé si puedo perdonar todavía, pero sé que el abuelo sonreiría si te viera intentando. La llamada terminó en silencio, con el largo pitido del teléfono. Lo dejé a un lado, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Por primera vez en años, no sentí odio. No porque hubiera perdonado, sino porque comprendí, como decía mi abuelo, que la justicia no se trata solo de castigo. Se trata de darles a los corazones perdidos una oportunidad de encontrar su camino de vuelta. Sé que mi viaje, de niño abandonado a fiscal defendiendo la justicia, no es solo una historia sobre la ley, sino sobre el corazón, sobre las decisiones y sobre cómo sobrevivimos a las heridas más profundas. Crecí en la casa de mis abuelos, donde el amor no se construía con sangre, sino con dedicación. Mi abuelo, David Miller, me enseñó que la justicia no es solo determinar el bien del mal. No se trata solo de veredictos o sentencias. La justicia, como decía mientras jugábamos al ajedrez, es un recordatorio de mirar dentro de nosotros mismos, corregir errores y aprender a amar correctamente. Mi abuela, Willow, con su sonrisa dulce y manos siempre ocupadas, me enseñó otra lección: la sangre no hace familia. Mis padres, Hudson y Lani, me dieron la vida, pero no eran mi familia. La familia son quienes eligen quedarse, incluso cuando no hay nada que ganar. Mi abuela se quedó, aunque yo era solo un niño a su cuidado. Mi abuelo se quedó, aunque su corazón estaba destrozado por su hijo. Me eligieron a mí, no por riqueza ni fama, sino por amor. Amor incondicional, que no pide nada a cambio. Ese amor me sostuvo durante los años de abandono, durante los dolorosos días de perder primero a mi abuela y luego a mi abuelo, y enfrentar la traición de mis propios padres. Algunas noches, en la cama, pensaba en las veces que Hudson y Lani aparecieron, trayendo promesas vacías y exigencias de dinero. Pensaba en la demanda, en cómo me acusaron en la corte como si fuera un extraño. El dolor de esa traición me hacía querer convertir mi corazón en piedra, encerrar cada emoción para nunca más sentir. Pero luego recordaba a mi abuelo, su diario, las líneas que escribió sobre mi padre con un amor que nunca desapareció, a pesar del dolor. Y recordaba a mi abuela, quien me enseñó a plantar girasoles, a cuidar lo frágil, incluso mi propio corazón. Si algún día te traicionan o te olvidan, no dejes que tu corazón se convierta en piedra. No permitas que el dolor te haga alguien que no reconoces. En cambio, vive mejor que ellos. No para probar nada, sino porque es la forma más justa de devolver algo a la vida. Elegí ese camino no solo en la sala de justicia, sino en cada decisión, en cada acción. Elegí ser fiscal, no para ganar, sino para proteger. Para proteger a personas como Elena, la madre desesperada, como María, la madre en apuros, como los corazones perdidos que necesitan una oportunidad de empezar de nuevo. La llamada de mi padre, Hudson, fue un punto de inflexión. Cuando dijo que había leído el diario y se vio reflejado en las palabras de mi abuelo, comprendí que la justicia no son solo veredictos. Es el momento en que un padre reconoce sus errores, la oportunidad de sanar una relación rota, aunque sea un poco. No sé si podré perdonar por completo, pero sé que al darle una oportunidad, viví según lo que mi abuelo esperaba. Y en algún lugar, bajo el sol de Santa Fe, sentí a mis abuelos sonriendo, orgullosos de que no dejé que mi corazón se endureciera. Me acerqué al pequeño balcón de mi apartamento, mirando la ciudad dormir abajo. El viento de Santa Fe soplaba, trayendo el aroma de la tierra roja y los pinos verdes. Sostuve el diario de mi abuelo, abriendo la última página donde escribió:
La verdadera justicia no se encuentra en la sala de tribunal, sino en los corazones de quienes siguen creyendo en ella. Sonreí, sabiendo que continuaría ese camino no solo por mis abuelos, sino por mí mismo. Por un mundo donde la justicia no solo distingue el bien del mal, sino que enciende la compasión y la esperanza.